Hay una situación que veo todo el tiempo en productoras, estudios, agencias creativas y negocios audiovisuales que tienen ya recorrido. Y es esta. La empresa factura, tiene clientes, tiene proyectos, tiene movimiento, tiene equipo, tiene reuniones, presupuestos enviados, entregas, pero cuando llega final de mes o final de año, el fundador se sienta y mira los números y dice, esto no puede ser. Vale, estamos trabajando un montón, estamos facturando, pero ¿dónde está realmente el beneficio? ¿Dónde está la pasta? ¿Dónde está el dinero? Esto es muchísimo más común de lo que te crees. Cuando una empresa no vende, el problema pues es evidente, ¿vale? No hay clientes, no entra flujo de dinero, no hay pasta, pues es incómodo, pero está claro, ¿no? Por cierto, soy Alberto Hidalgo. Llevo 25 años en la industria. He montado 5 negocios relacionados con el mundo audiovisual. 5 estudios de producción, una productora, un estudio de postproducción, una escuela de fotografía y cine, y soy el director de Madrid Photo Fest. Pero todo esto que te digo no te lo digo por ego, ¿vale? Simplemente quiero presentarme y que sepas quién soy. He dejado un link en el enlace donde puedes acceder a un montón de recursos que creo que te pueden ayudar bastante a mejorar tu productora, tu estudio de postproducción o tu agencia creativa por dentro. Cuando desde fuera parece que todo funciona, cuando hay marcas, hay shootings, hay rodajes, hay campañas, el equipo se está moviendo y por dentro pues parece que todo va bien, pero el fundador sabe que algo no cuadra. La mayoría de las veces todo esto exige mucho esfuerzo y ahí es donde realmente entra la trampa, confundir muchas veces facturación con rentabilidad. Porque una productora puede generar mucho dinero, puede ganar mucha pasta cuando realmente convierte esa facturación en margen. Pero eso son dos cosas muy distintas. Tú puedes facturar 500.000 euros al año y estar asfixiado, o puedes facturar 1 millón y tener una estructura muy frágil. O sea, puedes trabajar para marcas muy buenas y aún así cerrar el año con una sensación muy incómoda. La sensación de que el negocio ha exigido demasiado para lo poco que ha quedado de beneficio. Y cuando eso pasa, la primera reacción siempre suele ser la misma. Necesitamos más clientes. Pero muchas veces ese no es el primer problema. De hecho, si la estructura comercial está mal montada, más clientes pueden empeorar todavía más la situación. Más clientes dentro de un sistema desordenado significa más presión, más entregas, más urgencias, más equipo, más cambios, más costes y más decisiones encima de los hombros del fundador. Más volumen no significa más beneficio. A veces solo significa mucho más caos. Por eso quiero que hoy miremos esto con más calma. Porque una productora puede facturar bien, pero no ganar realmente lo que debería. Y sobre todo, no saber dónde está realmente el agujero. Porque normalmente no es la calidad del trabajo, no está en que el equipo no se esfuerce, no está en que falte talento y muchas veces ni siquiera está en que falten oportunidades. La mayoría de las veces el problema suele estar en algo bastante menos visible. Está en cómo vendes, cómo presupuestas, cómo defines el alcance de cada proyecto, cómo defiendes las condiciones, cómo cobras los cambios, cómo haces las propuestas, cómo se hace el seguimiento y en cómo se deciden los proyectos merece la pena y en cuánto estás dispuesto a arriesgar. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que una productora factura 600.000 euros al año. Desde fuera parece que es una buena pasta, ¿no? Parece que es una empresa pues, que ya está funcionando, y lo es. Ahora, imagina que después de pagar todo, equipo, autónomos, proveedores, producciones, alquileres, softwares, impuestos, desplazamientos, revisiones, postpro, todo lo que tenemos que pagar en las producciones, miras el beneficio y te quedan, no sé, 45.000 euros de beneficio real. Eso es un margen del 7,5, ¿no? Y aquí es donde empieza el problema. El fundador no entiende cómo una empresa que factura 600.000 euros siente que realmente tiene una máquina que mueve mucho dinero, y es eso, mueve mucho dinero, ¿vale? Con el esfuerzo de muchísima gente, pero que no te deja el beneficio que debería. Vale, este es un caso extremo. Lo habitual es que la mayoría de los negocios creativos no es que fallen desde el talento, ¿vale? Lo que realmente necesitan es una estructura comercial sólida. En muchos estudios y productoras, el fundador sabe producir, sabe dirigir, sabe resolver, sabe trabajar todas las áreas del negocio, sabe sacar todas las campañas que le echen encima, pero el sistema comercial
sigue dependiendo demasiado de su cabeza, sigue dependiendo demasiado de él, de sus referidos, de sus contactos, de la gente que le conoce. Y eso, al final, es un riesgo enorme, porque el día que tú no estás, ¿qué pasa? Cuando se decide aceptar una urgencia y tú no lo has decidido. ¿Qué pasa cuando se decide realizar un cambio y tú no lo has decidido? Y todo eso pasa muchas veces, más de las que tú te crees. Y eso es porque no tienes un sistema comercial bien montado, ¿vale? Y no puede depender todo de la intuición del fundador, porque eso funciona durante un tiempo. De hecho, suele ser el que realmente permite que el negocio arranque y crezca desde el principio, pero llega un punto en el que esa misma situación se convierte en un cuello de botella. Si cada decisión comercial importante tiene que pasar por ti, si cada presupuesto delicado lo tienes que revisar tú, si cada negociación compleja depende de ti, estás completamente vendido. ¿Vale? Entonces, el negocio no tiene un sistema comercial montado, tiene una persona comercial, que eres tú. Y esa persona al final se agota. Y ahí es donde realmente va a empezar todo el desgaste. No solo porque trabajes mucho, sino porque estás absorbiendo decisiones que deberían estar resueltas por estructura. Todo eso se resuelve antes. No deberías tener que inventar cada presupuesto desde cero, que la mayoría lo hacemos. No deberías tener que decidir cada vez que el cambio, si se cobra o no se cobra. No deberías tener que perseguir cada oportunidad porque no hay un proceso de seguimiento establecido. No deberías de tener que defender cada tarifa como si fuera una nueva batalla. No deberías tener que explicar internamente una y otra vez qué entra y qué no entra de cada proyecto. Eso no es un crecimiento sano, te lo digo por experiencia, eso es dependencia operativa. Y cuando hay demasiada dependencia del fundador, el margen casi siempre sufre, porque el fundador acaba subvencionando con su tiempo todo el sistema que no tiene resuelto. Absorbe llamadas, absorbe cambios, absorbe urgencias, absorbe negociaciones, absorbe estrés, absorbe decisiones, lo absorbe todo. Absorbe trabajo que no siempre se factura. Y como muchas veces el tiempo del fundador no se imputa bien dentro de todo lo que es el coste del proyecto, parece que el proyecto ha funcionado, ha sido rentable, pero no lo ha sido tanto. Lo que ha pasado es que tu tiempo ha tapado el agujero. Ese es uno de los grandes autoengaños de los negocios creativos. Pensar que un proyecto ha salido rentable porque no se han contado las horas reales que ha consumido. Cuando metes de verdad todo ese tiempo, las llamadas, las revisiones, las coordinaciones, las reuniones, todas las correcciones, los seguimientos, la gestión del cliente, cuando lo metes todo, muchos proyectos cambian completamente de lectura. Por eso, no basta con mirar cuánto se factura, hay que mirar cómo se gana ese dinero. Hay facturación buena y facturación mala. La facturación buena deja un buen margen, orden, reputación, aprendizaje, posibilidad de repetir una relación sana con ese mismo cliente. La facturación mala deja estrés, dependencia, urgencias, poco beneficio, desgaste del equipo y la sensación de cada proyecto ha sido como una pelea constante. Y aquí hay algo muy importante. No todos los clientes grandes son buenos clientes. Una marca grande puede darte prestigio, pero también puede dejarte poco margen. Puede darte visibilidad, completamente de acuerdo, pero puede consumirte demasiados recursos. Puedes quedar muy bien con el logotipo en tu portfolio, ¿vale? Pero exigen cosas que realmente luego a lo mejor no compensan. No estoy diciendo que no haya que trabajar con marcas grandes, ojalá siempre pudiéramos trabajar con marcas grandes. He trabajado durante muchos años con marcas como Zara, Mango, Loewe, pero créeme, lo que te digo es que una decisión se puede tomar desde la coherencia y no solo desde el logo que voy a poner. La visibilidad importa, por supuesto, la reputación importa, por supuesto, pero si no te deja margen, hay que valorar mucho si realmente esto nos interesa. Y en un negocio creativo, si realmente quieres durar, hay que equilibrar las dos cosas, prestigio y rentabilidad. El problema es que muchas veces las fugas de margen no aparecen como grandes errores. No hay un desastre evidente, no hay una factura impagada, no hay una producción que explota, no hay un cliente que va a desaparecer. La pérdida aparece en pequeñas decisiones que se van repitiendo poco a poco. Una versión extra que no se está cobrando, una reunión adicional que no estaba contemplada, una ronda de cambios más, un ajuste en la edición que parecía pequeño y luego te tiras días, una adaptación para redes que ya que estamos pues entrégaselo. Una urgencia del cliente que asume tu equipo, un descuento para poder cerrar ese proyecto.
un proveedor que entra y al final es más caro de lo que habías previsto, un día de rodaje con más equipo del que realmente necesitas. Cada cosa, por separado, parece bastante pequeña, ¿a que sí? El problema es que un negocio no pierde margen solo en los grandes errores, pierde en microdecisiones comerciales mal diseñadas. Y multiplicadas por 20, 30 o 40 proyectos al año, esas microdecisiones se convierten en una cantidad enorme de pasta que nunca llega como beneficio. Y lo más peligroso es que muchas veces se normaliza. El cliente siempre pide cambios. Esto en producción, pues ¿qué pasa? Mejor hacemos y no nos metemos en líos. Este cliente es que nos interesa, tenemos que hacerlo porque nos interesa, es solo un ajuste pequeño, ya lo compensamos con el siguiente proyecto. Pero el siguiente proyecto llega con la misma estructura que esa. Y vuelve a pasar una y otra vez. Y ahí tienes que darte cuenta de algo. Si algo se repite, no es una excepción, es un patrón. Y un patrón no se corrige con más esfuerzo, se corrige con un sistema. Esta es una de las ideas centrales de Focus Business. No se trata solo de vender más, se trata de vender mejor. Vender mejor no significa únicamente cerrar más clientes, significa cerrar mejores proyectos, con mejor estructura, con más claridad, con mejores condiciones, con más margen. Muchos negocios creativos han aprendido a producir muy bien, pero no han aprendido a comercializar su valor con la misma precisión. Y esto pasa por varias razones. La primera, se vende demasiado a medida. En el sector creativo esto es muy típico. Llega un cliente, cuenta lo que necesita, la productora escucha, interpreta, se adapta y prepara una propuesta completamente personalizada para ese cliente. Y ahí es donde parece que es lógico. De hecho, parece incluso premium. Yo te doy un presupuesto a medida. El problema es que cuando todo eso es a medida, cada venta exige muchísimo esfuerzo y cada proyecto tiene demasiadas zonas grises. Y las zonas grises son enemigas del margen. Cuando no hay límites, el cliente interpreta. Y normalmente interpreta a su favor. Una versión más, una adaptación más, una entrega más, una modificación más, una reunión más, un cambio más. Y como la propuesta inicial era demasiado abierta, luego cuesta cobrarlo. No porque no tengas derecho a cobrarlo, sino porque no preparaste el terreno para poder hacerlo. Por eso, la paquetización no significa convertir tu servicio en algo barato, rígido o poco creativo. Ese es un error muy común. Paquetizar bien significa crear estructura, significa que el cliente entiende qué compra, significa que tú sabes qué vendes, significa que el equipo sabe qué tiene que entregar, significa que los extras tienen precio, significa que el margen se protege desde el principio. Una productora premium puede paquetizar, un estudio de alto nivel puede paquetizar, una agencia creativa puede paquetizar. La diferencia está en cómo lo haces. Una cosa es decir, hacemos vídeos para marcas, otra muy distinta es decir, tenemos 3 niveles de producción según el objetivo: el alcance, las piezas finales, el nivel de postproducción y la intensidad estratégica del proyecto. El servicio puede ser bastante parecido, a que sí, pero la conversación comercial cambia por completo. La segunda razón: muchas productoras presupuestan desde el coste y no desde el valor. El presupuesto típico se construye más o menos así: ¿cuántos días? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto equipo? ¿Cuánto proveedor? ¿Cuántas horas de edición? ¿Cuánto margen encima? Y listo, lanzamos. Eso puede servir para no perder dinero sobre el papel, pero no construye una propuesta comercial fuerte. El cliente no compra tu coste, el cliente compra el valor que cree que va a recibir. Si tu propuesta solo enumera partidas, el cliente empieza a comparar partidas. No va a comparar, compara jornadas, compara cuánto cuesta el equipo, la edición, las horas, el retoque, la postpro, los alquileres, y cuando el cliente compara partidas, te empuja el precio. En cambio, cuando entiendes el problema de negocio que estás resolviendo, cambia la conversación. Cuando decimos vamos a producir un vídeo, no es lo mismo que decir vamos a crear una pieza diseñada para mejorar la conversión de una campaña. Una cosa es decir vamos a hacer fotos corporativas, otra cosa es decir vamos a construir una imagen de autoridad para un equipo directivo. No es lo mismo. Una cosa es decir grabamos contenido,
Otra cosa es decir, creamos activos visuales para alimentar una estrategia comercial durante 3 meses. ¿A que no es lo mismo? El trabajo desde fuera puede parecer parecido. La percepción de valor cambia por completo. Y cuando cambia la percepción de valor, el precio se puede defender muchísimo mejor. La tercera razón, no tener un proceso comercial claro. Muchas productoras venden por oportunidad. Entra un lead, se responde, se hace una llamada, se manda una propuesta y luego se espera. A veces se hace seguimiento, a veces no. A veces el cliente contesta, a veces desaparece. A veces vuelve pidiendo un descuento, a veces dice que lo revisa internamente con su equipo, a veces se enfría y nadie sabe exactamente por qué se ha enfriado. Y todo esto ocurre sin un proceso claro detrás. No hay criterios de cualificación, no hay preguntas comerciales consistentes, no hay una estructura de diagnóstico, no hay una forma de presentar el valor, no hay una secuencia de seguimiento, no hay registro de objeciones, no hay revisión de por qué ganan o se pierden las propuestas. Cada oportunidad se vive como como si fuera un cash aislado. Y eso sale muy caro, porque si no tienes un proceso comercial, no puedes mejorar de forma consistente, solo puedes esforzarte más. Y esforzarse más no es estrategia. Un sistema comercial debería responder preguntas muy simples. ¿Quién es un buen cliente para nosotros? ¿Qué proyectos no deberíamos aceptar? ¿Qué información necesitamos antes de poder enviarles un presupuesto? ¿Qué señales indican que un cliente no es cualificado para nosotros? ¿Cómo presentamos valor antes de hablar de precio? ¿Cómo hacemos el seguimiento a estos clientes? ¿Qué objeciones suelen aparecer más? ¿Por qué perdemos oportunidades? ¿Qué tipo de clientes dejan más margen? ¿No? ¿O qué partes del proceso dependen demasiado del fundador? Si esas preguntas no están respondidas, el negocio vende, pero no aprende. Y si no aprende, repite los mismos errores una y otra vez. Y la cuarta razón, muchas productoras no miden bien el margen por proyecto. Saben lo que facturan, saben más o menos lo que cuesta cada proveedor, pero no siempre saben cuánto margen real deja cada proyecto cuando se incluyen todas las horas internas, las revisiones, las llamadas, los cambios, la coordinación, el tiempo del fundador, el seguimiento y el coste operativo completo. Y cuando no mides todas esas decisiones con información, esto está incompleto. Puedes pensar que el cliente es buenísimo porque factura mucho, cuando en realidad consume demasiados recursos. Puedes pensar que una línea de servicio es rentable porque tiene un ticket alto, cuando en realidad exige demasiada postproducción. Puedes pensar que un proyecto pequeño no merece la pena, cuando quizá deja mucho mejor margen que uno grande. Por eso hay que mirar los proyectos de otra manera. No solo cuánto facturan, sino cuánto dejan. No solo qué logo aportan, sino qué condiciones exigen. No solo qué volumen traen, sino qué desgaste generan. Y no solo qué reputación dan, sino qué margen permiten. Y la quinta razón, confundir crecimiento con más trabajo. Esto es muy habitual. La productora empieza a crecer. Más clientes, más propuestas, más proyectos, más equipo, más proveedores, más entregas. Desde fuera parece crecimiento, pero desde dentro el fundador siente que cada mes hay más carga y no necesariamente más beneficio. Eso no es un crecimiento sano, eso es aumento de volumen. Sí, aumentar volumen sin estructura puede romper un negocio creativo. Si presupuestas mal, vas a presupuestar mal más veces. Si regalas cambios, vas a regalar cambios más veces. Si haces seguimiento débil, vas a perder oportunidades. Si vendes demasiado a medida, vas a multiplicar la complejidad de tu negocio. Si todo depende de ti, vas a acabar atrapado. Por eso, antes de escalar una productora o un estudio, hay que revisar la base comercial. La pregunta no es solo cómo conseguir más clientes. La pregunta real es, ¿qué pasa dentro de mi negocio cuando llegan más clientes? Si cada cliente nuevo añade caos, el problema no es la demanda, el problema es el sistema. Aquí es donde muchos fundadores se equivocan de solución. Piensan que necesitan
marketing cuando necesitan mejorar la propuesta. Piensan que necesitan un comercial cuando quizá necesitan ordenar la oferta. Piensan que necesitan subir los precios cuando todavía no han construido una percepción de valor que los sostenga. Piensan que necesitan más leads cuando en realidad están perdiendo oportunidades por falta de seguimiento. No digo que el marketing no importe, claro que importa. No digo que captar clientes no sea necesario, por supuesto que lo es, pero si metes más oportunidades en un sistema comercial débil, no estás arreglando el problema, lo estás alimentando. Es como, no sé, echar más agua en un cubo con un montón de agujeros. Antes de llenar más el cubo, ¿por qué no cierras esas fugas? En negocios creativos, esas fugas suelen estar en sitios muy concretos, en el alcance mal definido, en la postproducción no presupuestada, en las revisiones ilimitadas, en los cambios no cobrados, en los proyectos demasiado a medida, en los precios mal definidos, en el seguimiento débil, en la dependencia completa del fundador, en no saber qué clientes son rentables. Eso es un problema. Entonces, ¿cómo sabes si tu productora está facturando bien y ganando lo que debería? Hay varias señales. La primera, tienes proyectos pero no sabes exactamente qué margen te deja cada uno de ellos. Sabes lo que facturas, pero no tienes una lectura precisa de lo que realmente queda. La segunda, el cliente pide cambios y muchas veces se hacen sin facturarlos. No porque quieras regalar tu trabajo, sino porque hay un protocolo claro para decir, esto entra hasta aquí y a partir de aquí, pues esto se cobra aparte. La tercera, cada presupuesto se construye casi desde cero, como si fuera una oportunidad completamente nueva. Eso desgasta muchísimo y hace que sea difícil aprender de una propuesta a otra. La cuarta, tú, como fundador, participas en demasiadas propuestas. Si tú no estás, ¿el cierre pierde fuerza? Si tú no entras, ¿el cliente no termina de entender el valor? Si tú no revisas, ¿el precio no queda bien definido? Y la quinta, tienes clientes que facturan mucho, pero consumen demasiado. Clientes que dan nombre, sí, lo hemos hablado antes, pero dejan poco margen. Muchas urgencias y demasiadas rondas internas. Y la sexta, tu equipo trabaja muchísimo, pero el beneficio no acompaña. Y la señal más importante de todas, cuando acabas un proyecto, todo el mundo dice, ha salido bien, pero nadie puede decir con seguridad si ha salido realmente rentable. Esa frase es clave. En producción muchas veces se confunde que algo haya salido bien con que haya sido un buen negocio. No siempre es lo mismo. Un proyecto puede salir bien, creativamente hablando, y ser malo económicamente. Puede dejar contento al cliente y muy mal el margen del negocio. Puede quedar muy bonito en tu portfolio y haber consumido más energía de la que debía. Si no analizas eso, el negocio empieza a vivir de sensaciones. Creo que fue bien. Creo que este cliente pues me compensa. Creo que este proyecto nos interesa. Creo que podemos asumirlo. Pero un negocio no se puede dirigir solo desde sensaciones. La intuición importa, pero necesita datos, sistema y criterio. Si un fundador acaba tomando decisiones desde la presión del momento, y la presión del momento casi siempre empuja a decir que sí, sí al descuento, sí a la revisión, sí al cambio de última hora, sí a la entrega adicional, sí al cliente que no encaja, sí a la urgencia, sí al presupuesto rápido, sí a aceptar condiciones que luego hacen daño. Cada sí que no está bien pensado puede convertirse en margen perdido. Por eso, vender mejor también significa aprender a decir que no. No a ciertos clientes, no a ciertos plazos, no a ciertos cambios, no a ciertos precios, no a ciertos proyectos que parecen buenos pero que no lo son. Decir que no no es soberbia, es dirección de negocio. Un negocio creativo, sano, no acepta todo lo que entra. Filtra, decide, prioriza. Proteger su margen, proteger a su equipo, proteger la energía, proteger el posicionamiento lento. Y esto no quita creatividad, al contrario. Una buena estructura protege la creatividad. Cuando la parte comercial está mal montada,
la creatividad se convierte en un sacrificio. El equipo acaba regalando horas. El fundador acaba apagando fuegos. El cliente acaba marcando el ritmo. Y el margen acaba sufriendo. Pero cuando la parte comercial está bien estructurada, la creatividad tiene un marco. Y un marco no limita, un marco protege. Protege el valor del trabajo, protege el tiempo del equipo, protege la relación con el cliente, protege la calidad de entrega, protege la rentabilidad. Por eso, si hoy tienes una productora, un estudio o una agencia creativa que factura pero que no gana lo que debería, yo no empezaría preguntando cómo conseguir más clientes. Empezaría con preguntas más incómodas. ¿Dónde se está escapando el margen? ¿Qué proyectos nos dejan dinero y cuáles solo nos dejan cansancio? ¿Qué parte de la venta depende demasiado de mí, del fundador? ¿Cuántos cambios estamos regalando? ¿Cuántas propuestas se enfrían por falta de seguimiento? ¿Qué clientes aceptamos por inercia? ¿Qué precios no estamos defendiendo bien? ¿Qué parte de nuestra oferta es demasiado confusa? ¿Qué estamos vendiendo como producción cuando deberíamos vender como solución estratégica? Estas preguntas no son tan atractivas como hablar de crecimiento, pero suelen ser mucho más rentables. Muchas veces el dinero no está fuera, está dentro, está atrapado en esas fugas, en esos procesos débiles, en presupuestos muy mal planteados, en propuestas poco claras, en extras no cobrados, en clientes mal filtrados, en decisiones tomadas demasiado tarde. Por eso, una de las ideas más importantes es esta. No siempre tienes que ganar más dinero. A veces primero tienes que recuperar el dinero que tu negocio ya está perdiendo. Esa diferencia es enorme. Ganar más parece depender siempre de el fuera. Más lead, más campañas, más visibilidad, más mercado, más clientes. Pero para recuperar margen depende de decisiones internas, depende de estructura, de criterio, de sistema, de mirar el negocio con honestidad. Y eso es una muy buena noticia. Significa que no todo depende del algoritmo, del mercado o de que llegue la próxima gran oportunidad. También depende de cómo rediseñas tu negocio por dentro. Para cerrar, quiero dejarte una idea muy simple. Una productora, un estudio que factura bien pero no gana lo que debería, no tiene necesariamente un problema de demanda. Puede tener un problema de conversión, de precios, de oferta, de margen, de dependencia del fundador, de sistema comercial. Y hasta que no sepas cuál es, cualquier solución será una apuesta. Puedes invertir en marketing cuando en realidad el problema está en la propuesta. Puedes contratar a algún comercial, algún hunter cuando el problema está en la oferta que no está clara. Puedes intentar subir tus precios cuando todavía no has construido suficiente valor percibido. Puedes incluso aceptar más proyectos cuando en realidad deberías filtrar mejor. Por eso, antes de vender más, hay que diagnosticar mejor. Si diagnosticas mal, optimizas a lo equivocado. Y ordenar no es ir más lento. Ordenar es preparar el negocio para crecer sin romperse. Así que la pregunta importante no es solo cuánto factura mi productora. La pregunta importante es, ¿está ganando lo que debería por lo que factura? Y sobre todo, ¿sé exactamente dónde se está escapando lo que falta? Si esta pregunta te incomoda, aunque solo fuera un poco, probablemente merece la pena mirarlo. Ahí suele empezar el verdadero cambio. No en hacer más por inercia, sino en entender mejor. No en perseguir más clientes a cualquier precio, sino en construir un sistema comercial que convierta mejor, cobre mejor y proteja mejor el margen. Ese es el tipo de negocio creativo que merece la pena construir. Uno que no solo se vea bien desde fuera, sino que también funcione bien por dentro. Te lo va a agradecer todo el equipo. Si tienes un estudio, una productora o una agencia creativa o un negocio visual que ya factura pero que siente que el margen no refleja el esfuerzo real que estáis haciendo, el siguiente paso no es correr más, es hacer una radiografía, y eso es lo que te propongo. En el enlace de abajo te he dejado adjunto un link donde te puedes descargar
los documentos para poder hacer tú mismo esa radiografía. Si quieres que nosotros te ayudemos, también puedes agendar una llamada desde ese link, pero si no, hazlo por tú mismo. Cógete esos documentos, hazte la radiografía, revísalo y verás cómo cambia todo por dentro. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos y que tengas un feliz día.